Hoy ha estado con nosotros en el seminario Derechos Humanos, Ciencia y Tecnología del CITE, de la Universidad Carlos III, Gemma Marfani, quien nos ha hablado del ADN y de la información que podemos obtener o que se puede obtener de nuestro ADN. Gemma, ¿podrías hacernos un resumen de lo esencial que has querido transmitir con tu conferencia? Bueno, pues como muy bien tú has dicho, en estos momentos tenemos las herramientas para poder conocer nuestro genoma, no el genoma del humano en general, del ser humano en general, sino nuestro genoma individualizado, nuestro manual de instrucciones, tanto por coste como por mayor capacidad de procesamiento. Entonces, este avance a una velocidad tan imparable de estas técnicas implica que vamos a poder no solamente obtener la información de lo que somos en este momento, sino de qué enfermedades o de qué características vamos a desarrollar en el futuro o podemos transmitir a nuestra descendencia. Y yo me pregunto, no solamente yo, sino los genetistas en general, si estamos preparados como sociedad para este conocimiento y qué vamos a hacer con ello. Esto es la base de la medicina personalizada o de precisión, por lo cual también podemos pensar que esta información de qué básicamente podemos enfermar o cuál es nuestro punto más débil o cómo es nuestro metabolismo, evidentemente influye en qué enfermedad podemos desarrollar y en qué medicamentos, qué terapias serán las más efectivas. Por tanto, esto en teoría puede verse desde un punto de vista preventivo y positivo. Pero también hay una parte de entender el riesgo o susceptibilidad a padecer enfermedades. No siempre la relación entre lo que hay entre los genes y lo que al final somos es una relación directa. Entonces, ¿entendemos lo que es causalidad y determinismo o riesgo genético en los humanos? Aunque lo entendamos, ¿sabemos qué hacer con esta información si tenemos mayor probabilidad de sufrir una enfermedad neurodegenerativa? ¿Qué vamos a hacer si lo sabemos a los 20 años? O una mayor probabilidad de tener cáncer. No es seguro, pero es una mayor probabilidad. Vamos a sufrir siempre con una espada de Damocles, nos va a afectar. ¿Y si es una probabilidad de ser esquizofrénico? Se nos va a denegar ciertos trabajos, la posibilidad de optar a ciertas opciones de vida porque tenemos una determinada condición genética. No solamente esto sería una parte, y esto afecta a igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, a sanidad pública o a sanidad no pública. Nos van a hacer pagar más tasas o menos tasas. Eso sería una parte. Pero hay otra cuestión, y es que cuando se abre el conocimiento, también tenemos tecnología para la modificación genética. Estas tecnologías hasta ahora eran más un reto intelectual, una entelequia filosófica, pero ahora ya están siendo puestas a punto para modificar cualquier organismo. Por tanto, también el nuestro. ¿Estamos preparados para aceptar esta modificación? ¿Es esta modificación solo para tratar enfermedades muy severas que no tienen otra opción de tratamiento? ¿O estamos a hablar de tocar el genoma humano y modificarlo para las generaciones futuras? Y si es en este último caso donde ponemos la barrera, es solo para eliminar esas informaciones genéticas mutadas que de alguna manera nos predisponen o van a hacer que nuestros hijos o descendientes tengan la enfermedad. ¿Y si es para mejorar genéticamente? ¿Y si realmente esa modificación lo utilizamos en ciertas condiciones que no son realmente una enfermedad? ¿Cómo definimos lo que es enfermedad, lo que es discapacidad, lo que es severo o lo que no? Y ahí estas cuestiones éticas profundas todavía no nos las hemos planteado realmente teniendo en cuenta que hay este avance. Y yo creo que esto es lo que tenemos que hacer, porque este no es un futuro, es un presente. Si tenemos en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio de Naciones Unidas, ¿consideras, Gemma, que el tema que has tratado tiene algún impacto, un cierto impacto en alguno de esos puntos? Y si tienes impacto, ¿podrías decirnos o especificarnos a qué puntos afecta? Hombre, respecto a los puntos que se tienen en cuenta o que se han propuesto, claramente el de salud y bienestar. Ahí
claramente afecta. Y además deberíamos pensar quién va a tener derecho a tener este tipo de información. ¿Va a ser solo en unos estratos sociales que se lo pueden permitir o lo pueden comprender porque tienen acceso a ella? Esta es la base de una igualdad también, porque a lo mejor lo que vamos a hacer es una desigualdad social. Unos que tienen acceso a esa información y pueden actuar y prevenir, y otros que no. Y que en cambio van a sufrir las consecuencias de que para determinados trabajos o para determinadas opciones de vida se les denegue por su condición genética. Eso por un lado. Luego, si tenemos que modificar o tenemos que intervenir, también puede generar desigualdades. ¿Quién va a tener acceso a esa modificación? ¿O quién va a tener acceso a una terapia génica? Que es cara, evidentemente. Entonces, yo creo que sí, que está mucho en la base de derechos humanos que deberían ser iguales en principio o como mínimo de igualdad de oportunidades para todos. Y cambiando ahora completamente de tema, Gemma, ¿por qué crees que existe tan poco diálogo entre la ciencia, la tecnología y el mundo del derecho? Bueno, yo creo que hasta cierto punto el derecho siempre se ha ocupado de problemas que ya existen o que han existido en el pasado y que intenta de alguna manera pues, proporcionar un marco donde nos situemos, pero siempre es con algo que ya existe, que hay un precedente y por tanto siempre mira más hacia el pasado. Mientras que la ciencia y la tecnología básicamente es futuro y siempre está proponiéndose problemas nuevos, soluciones nuevas que siempre van generando nuevas cuestiones. Con lo cual es como si cada uno de nosotros estuviéramos mirando en direcciones opuestas, ¿no? Estuviéramos los dos, ¿no? Como el dios Jano, uno mirando en una dirección y el otro en la otra. Cuando en el fondo deberíamos darnos cuenta que formamos parte de lo mismo, que es la sociedad. Y que los científicos y las personas como sociedad necesitamos un marco, no solamente para legal, para muchas acciones, sino para acciones científicas de aplicación tecnológica. Y deberíamos quizá incorporar asignaturas más disciplinares, transdisciplinares, o en el máster, quizá cuando ya nos especializamos, yo creo que deberíamos encontrar puntos de encuentro para hablar el mismo lenguaje. Gemma, tú conoces el programa de nuestro seminario, la programación, y del conjunto de temas que hemos planteado y que ponemos como referencia para nuestro análisis, ¿crees que se podría añadir alguno, nos falta alguno o incluir alguna otra perspectiva que no la tenemos incluida? Bueno, hay un aspecto que quizás sí que tenemos en cuenta, pero que a mí hasta cierto punto me preocupa, y es el hecho de que estamos en un mundo global. Y respecto a ciencia y tecnología, esto es así. Es decir, nosotros tenemos nuestra sociedad con nuestros prejuicios filosóficos, religiosos, culturales, y tenemos como muy claro lo que aquí podemos aceptar o no. Pero la ciencia y la tecnología es de todo el mundo. ¿Y hasta qué punto existe o se podría implementar un tipo de legislación amplia, de amplio espectro, en que todas las poblaciones humanas se pudieran sentir mínimamente representadas? Entonces, yo la ciencia y la tecnología van por un lado y el derecho se aplica la legislación pues, española, la legislación europea. Pero la ciencia y la tecnología no son españolas y europeas, son globales. Y yo no sé si hasta qué punto esto se tiene en cuenta. Bueno, Gemma, pues ya no te queremos entretener más. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Dercite y esperamos que volver a verte y tenerte aquí con nosotros pronto. Ha sido un placer.